El gobierno de Pedro Sánchez ha subido el salario mínimo un 5%, hasta los 1.134 euros. De esta manera, la menor retribución posible escala un año más, esta vez desde los 1.080, en lo que estaba establecido desde principios del año pasado. Un acuerdo que no ha contado con el apoyo de los empresarios. Es más, algunos economistas alertan de las terribles consecuencias que puede tener para algunas empresas. Y es que desde 2018 el salario mínimo ha subido un 54% y en la calle hay división de opiniones. Bueno, no han contado con los empresarios, lo han firmado por su cuenta. ¿Qué opino? Bueno, a ver, que haya una subida está bien para mí, lo que pasa que sigue sin ser suficiente para los costos que han aumentado tanto. En proporción todavía no es suficiente. Las condiciones también tienen que influir, más que el salario, también las condiciones. Eso es lo que hace, porque ganas de trabajar hay, lo que pasa es que las condiciones son un poco precarias. Mi opinión de la subida es que siempre es muy baja la subida y ¿qué nos puede suponer en el sueldo? 5 euros, que se vayan con la cesta de la compra a ver si con la subida compramos un poquito más. Es que los salarios son muy bajos, pero si mira hasta los niños, y mira qué edad tiene, cuando van a la compra con la madre dicen, pero bueno, si no hemos comprado nada, pero qué cara está la vida. Entonces lo que tienen que hacer es a lo mejor unos que ganan mucho y para toda la vida, que no ganen para toda la vida y lo repartan con los que no... Digo yo, no sé. O sea que a usted le parece incluso bajo, ¿no?, el porcentaje que se ha subido. A mí sí me parece bajo. Pues me parece, a pesar de que sea un poquito, pero algo bueno para la persona, para los trabajadores. Y espero por el futuro que se pueda subir un poquito más todavía, pero ya creo que es algo importante que haya subido un poco. Pues hombre, es bueno para el trabajador, pero no sé si el gobierno va a tener dinero para hacer esto. Pues es que no me he enterado de la subida, o sea que no te puedo dar ninguna opinión. Se ha subido de 1.080 a 1.134. Pues fenomenal, para los que cobran eso, pues fenomenal. Para los que cobran menos, vamos. Pues me parece bien. Pues me imagino que la gente vivirá un poquito mejor, porque el salario mínimo pues vivir de salario mínimo tiene que ser bastante difícil. Pues hombre, que suba el salario mínimo interprofesional significa que hay gente que tiene más acceso a productos y a satisfacer necesidades que antes no podía, con lo cual me parece un instrumento de cohesión social fantástico y maravilloso. Pues mi opinión es que con él subirá todo, en principio, y entonces pues no se habrá conseguido nada. En una palabra. Pues me parece muy bien. De todas formas, el salario mínimo no llega a cubrir los gastos de una persona que cobre solamente el salario mínimo, o sea que se necesitarán ayudas y se necesitará pues que la economía se modere. Creo que sí, ¿no? Que siempre es positiva que suban el dinero a la gente. ¿A ti te gusta que te suban el sueldo tus jefes? Para que lo cobre me parece estupendo. Yo como no lo cobro... Bueno, me parece que es una medida correcta. Va a suponer, creo que un gasto de 1.000 y pico euros al año, ¿no?, en la empresa, por cada trabajador, pero creo que es algo que está bien para igualar los salarios. No sé si va a hacer mucho en ese sentido, pero bueno, por lo menos a cortar un poco esa línea. Vale, pues bueno, subida de salario mínimo siempre bienvenida, pero el problema es que cuando subes el salario al empresario le cuesta más. Y entonces eso es contraproducente porque despides. Entonces, bueno, ya veremos si la medida es buena o mala. Y me parece bien, pero pienso que muchos autónomos no van a poderlo pagar y muchas empresas van a despedir personal. O sea, ese es el tema, es mi opinión personal. Eso le quería preguntar, que qué efectos crees que tendrá y si será negativo. Creo que va a tener ese, y no soy economista, que en algunas empresas es negativo, porque si yo tengo una empresa y resulta que tengo que subir el salario, tengo 20 personas, pues a lo mejor me tengo que quedar con 10 o con 15. Y eso yo creo que va a pasar. Yo lo siento, pero vamos. Los salarios han subido un 5%. 5%, pero los productos han multiplicado. Mira, el aceite, por ejemplo, el que yo compro, antes valía 6 euros, ahora vale 14. Imagínate. A ver, me parece bien, siempre y cuando se mantengan los costes de la vivienda tal y como estaban antes, porque si no, no tiene sentido. Porque generalmente suben más el coste de la vivienda o de los alimentos más que el salario. Por tanto, mi opinión es esa. Hombre, yo como me afecta directamente,
Yo cobro todos los meses 895. Estoy esperando que me escriba la carta del ministerio para decirme que van a aumentar un tanto por ciento, que es ridículo siempre. Pero nunca viene mal que aumente, pero de todas formas eso no está bien llevado. Deberían de proteger más a las personas mayores, que en nuestro tiempo de trabajo, yo fui empresario y pagué autónomo, al final me va a quedar muy poco, bueno, esa cantidad que te he dicho aproximadamente. Yo creo que debían de tener mejor consideración con las personas mayores, porque verdaderamente lo necesitamos. Si yo no tuviera la ayuda de mi hijo, yo no podría vivir ahí. Vivo ahí al lado y pago más dinero que el que cobro mensualmente. Es decir, no comería. Tendría que ser un mendigo. Pues como una tropelía más de las muchas que hacen. Y esto ya nos da igual porque hacen cualquier tropelía que se les ocurra. Entonces no está ni consensuado, nada. Y aparte que el salario mínimo, hay muchísimos convenios que están por debajo del salario mínimo. Muchos. Y entonces no tiene una validez para nada. Eso lo que lo tienen que consensuar es con el empresario. Todo lo que ponen ahí es para publicidad, para que quede bonito. ¿Y cree que puede tener graves efectos para la economía del país y para las empresas? Exactamente, para las empresas y para los trabajadores que van a cobrar menos. Lo que hay que hacer es bajar el IRPF para que en la subida cobremos lo que tenemos que cobrar, no que nos suban 50 euros, pero luego nos descuentan 60, entonces cobramos menos. O sea, es una chapuza como todas las que hace este gobierno. ¿Y qué efectos crees que tendrá? Pues no sé si muy positivos para el país, la verdad. Sacar un dinerillo de las arcas, vamos a probar a ver. Que puede afectar porque habrá muchos empresarios, sobre todo pequeños empresarios, que tendrán que reducir la plantilla. ¿Y qué efectos cree que puede tener estas constantes subidas del salario mínimo? No tengo ni idea. No sé. Hombre, para la economía aumenta el consumo, yo creo que eso es bueno, y para las empresas creo que el esfuerzo empresarial no es tanto como los empresarios y la patronal nos dice, creo que es mínimo respecto a la generación de beneficios. ¿Crees que tendrá entonces graves consecuencias para la economía? Graves consecuencias quizá no, porque tampoco hay mucha gente que tenga o que cobre el salario mínimo. Lo que pasa es que para lo básico, la restauración y todos estos negocios que dan fuerza a la economía básica, pues sí que tendrá, supongo, una influencia grave. Hombre, no creo, pero quizás si hay una empresa que va muy justo y tiene a todo el mundo en el salario mínimo y luego tiene que subir, pues puede afectar, pero no creo. Y si es así, pues esa empresa pues tiene los márgenes muy finos de todas maneras. Pues creo que las empresas también deben echar cuentas y no son hermanitas de la caridad, pero hacer que sean viables, que si no pueden ganar el 50%, pues que ganen el 40%, pero que todos podamos sobrevivir. Habría que preguntar a un empresario. Para mí son positivas. ¿Y no cree que puede tener graves consecuencias para la economía o para las empresas? Muchas, pero... ¿Como cuáles? ¿Qué efectos crees que puede tener? No lo sé, pero que va a haber muchísimo menos trabajo porque un empresario no quiere pagar eso porque aunque yo sea, si tuviera trabajo sería trabajadora, va en contra de los trabajadores porque a los empresarios les cuesta mucho dinero mantener un puesto de trabajo. ¿Y cree que puede tener consecuencias negativas para la economía o para las empresas? Para las empresas sí, yo creo que para el resto de trabajadores, ¿no? Que va a ser más complicado que les suban el salario o que se lo puedan mantener teniendo que invertir dinero en mantener o subir esos salarios mínimos. Bueno, es que va a pasar una cosa, y yo lo he leído esta mañana en el periódico, que se suben el salario, pero luego van a subir el IRPF en algunos salarios y va a ser un poco lo comido por lo servido. A ver, va a tener consecuencias para las empresas, pero es que además es la pescadilla que se muerde la cola. Sube el salario mínimo, pues luego sube todo. El transporte, los alimentos, porque hay que recolectarlos. Y es que no es el salario mínimo de 4, es el salario mínimo de todo el país.
Bueno, ellos sabrán lo que hacen, yo no lo sé. Entonces, ¿cree que al final pues, va a tener más consecuencias negativas? Al final nos quedamos como estábamos. Si te suben una cosa, pero a la vez todo lo que tú tienes que pagar sube en la misma proporción, pues da igual. Hombre, sobre todo para el bolsillo de los españoles, claro. Puede ser, porque siempre se produce como un desequilibrio económico, digamos, ¿no? Entonces sí, puede ser perjudicial, pero bueno, como tampoco soy economista, tampoco puedo dar una respuesta más contundente, digamos. Estamos muy mal en el rendimiento laboral. Oye, todos vivimos de nuestro trabajo, pero está muy mal, muy mal. Aquí la gente ya se ha pensado que esto es, tal como dicen los dirigentes, pues nada, a coger dinero sin el menor esfuerzo. Entonces no tiene sentido. Para que sea efectivo la subida del salario hay que bajar el IRPF, porque si no la gente va a cobrar menos de lo que estaba cobrando hasta ahora mismo. Es la trampa que nos está haciendo Sánchez. Nos dice que nos sube el salario, pero luego no nos baja el IRPF. Entonces la gente que no tenía que hacer la declaración de la renta por el salario que tenía, ahora cuando le suben el salario sí la va a tener que hacer. Entonces va a cobrar menos, porque antes no tenía que pagar nada a Hacienda y ahora sí lo tiene que ganar. Siempre gana el gobierno. No te sé decir, hay que ver. Pues si nos comparamos con otros países, la verdad que seguimos muy por debajo. No estamos en lo más bajo, pero la verdad que todavía nos falta. Pues lo que te he dicho antes, que puede que haya muchas empresas que reduzcan la plantilla y evidentemente más paro. Claro que sí, porque ya se nota en los cafés y en todas las cosas que se compran, pues cada vez sube más, pero eso es marketing del gobierno, no es otra cosa. ¿Y crees que podemos ir perdiendo poder adquisitivo con estas constantes subidas del salario mínimo? Sí, yo creo que al final eso se convierte en desempleo, como he dicho, y es contraproducente. Lo que pasa es que al final estamos en un gobierno bastante populista para gente corta que le ha votado y entonces, bueno, pues pan para hoy, hambre para mañana y pan para el circo romano. Y esa es mi opinión. Bueno, no es que perdamos, yo creo que es que realmente nos quedamos igual. Lo único que puede pasar es que mucha gente... Bueno, no, porque en esos salarios tampoco pagan muchos impuestos, tampoco pagan una cantidad de impuestos, entonces da igual. Da igual, pero vamos, tampoco es que vayamos a estar mejor por eso. Tampoco son tantos los salarios que están sujetos al salario mínimo. Si cuando dicen que ha subido el aceite, que ha subido la leche, que ha subido todo, unas proporciones alarmantes. En fin, que esto es fatal para todas las personas, sobre todo para los más vulnerables, que somos los mayores, que realmente no percibimos la cantidad que necesitaríamos para vivir dignamente. Pero sin lugar a dudas, pero no va a subir. Ahora mismo ya. Y por la deuda tan monstruosa que hay en este país. Si es una deuda que no podemos con ella. El día que nos digan a cada español lo que debemos, nos enteraremos de cómo está la cosa. Oiga, no, yo no. Pero sí. El poder adquisitivo está ya está menguando. O sea, ha menguado mucho. Pero bueno. Es proporcionado. Hombre, claro. Vamos a perder poder adquisitivo. Todos vamos a perder mucho. Es horrible lo que está pasando.